Bienvenidos estimados oyentes a su podcast vallejiano favorito. El día de hoy analizaremos una obra muy interesante del influyente escritor peruano César Vallejo, titulada Viaje alrededor del porvenir. Todos sabemos quién fue César Vallejo, pero recordemos un poco quién fue este destacado autor. César Abraham Vallejo Mendoza, o conocido principalmente como César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, el departamento de La Libertad, en el Perú. Desde su juventud, pasó penurias económicas mientras trabajaba y estudiaba. Dentro de algunos de sus trabajos tenemos que fue administrador en la mina de Quirovilca, profesor de primaria en el Colegio Nacional del San Juan de Trujillo y también trabajó en la hacienda azucarera Roma. Y luego viajó a Europa, donde conoció a su esposa Georgette. Vivió sus últimos años en París, donde también se consagró como figura vanguardista. Cabe mencionar algunas de sus obras publicadas, como Los Heraldos Negros en 1918, Escalas en 1923, España, aparta de mí este cáliz en 1939 o Trilce en 1922. El 15 de abril de 1938 se sufrió su lamentable ceso, donde también hubo polémica sobre ello, pero ese es tema de otra conversación. Ciertamente fue algo lamentable, ya que fue y aún es una gran influencia para el ámbito de la narrativa y poesía en todo el mundo. Es por ello que en esta ocasión, como se mencionó, estaremos analizando un poco sobre cómo se expresaba a través del cuento Viaje alrededor del porvenir. Esta narración fue escrita poco antes de su muerte y maneja una fuerte crítica social. Antes que nada, hagamos un breve resumen del cuento, para ponernos al tanto y poder ponernos en contexto. ¿Qué dicen? Por supuesto. Bueno, entonces dice así. A eso de las 2 de la mañana, el administrador se despertó sobresaltado, miró la hora en su reloj y se dio cuenta de que era demasiado temprano para levantarse. Intentó volver a dormir, pero ni él ni su esposa podían conciliar el sueño. A pesar de que estaban despiertos en la oscuridad de la habitación, no hablaban. 2 años atrás, el administrador en una hacienda se casó por conveniencia con Eva, cuyo patrón, don Julio, le promete una considerable suma de dinero si logra engendrar un hijo varón. La pareja se obsesiona con esta promesa, sueña con los beneficios financieros que recibirá y buscan diversas maneras de concebir un niño. Don Julio, el patrón, es descrito como un hombre duro, vanidoso y avaro. Tiene un trato autoritario hacia los trabajadores de su hacienda y anteriormente había tratado a los trabajadores chinos como esclavos. Don Julio se comunica en un peculiar español chinesco. Tanto el administrador como Eva se obsesionan con esta promesa y tratan desesperadamente de concebir un niño hombre. Experimentan noches de ansiedad, esfuerzo, para cumplir con esta expectativa y poder obtener los 10,000 soles prometidos. Y a pesar de todo ello, obtuvieron una hija. A lo largo del cuento, Vallejo nos da una visión panorámica de la condición y el comportamiento del ser humano, haciéndonos cuestionar y reflexionar sobre el actuar del protagonista y su ambición. También se aborda asuntos sociales y políticos como la corrupción, la estabilidad económica, la influencia del poder, mostrando así su preocupación por la injusticia y la desigualdad que se vivía en el país y aún se vive. Vallejo critica la alienación y la opresión que sufre la sociedad moderna. Tienes razón, también podríamos considerar que explora la conciencia individual y la búsqueda de sentido en un mundo que parece caótico y sin dirección. El autor utiliza recursos como la ironía y el sarcasmo para criticar implacablemente las estructuras de poder y las grandes desigualdades sociales que había en esta época, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, muestra cómo el nacimiento se convierte en prácticamente una transacción económica, denunciando la cosificación de la vida humana. Para Vallejo, una persona puede tener mucho dinero o poder en la sociedad, pero puede carecer de carácter intelectual y moral. Por lo tanto, su decisión fue extremadamente tonta e insensata. Desde otra perspectiva, ya fuera de lo moral, también nos revela la terrible explotación laboral y que se vivía en aquella época. Vallejo hace una demoledora crítica socioeconómica, invitándonos a reflexionar acerca de la realidad que se vivía en aquella época, sobre los intereses, la conveniencia, el poder y el pensamiento que se llegaba a tener en ese entonces, sobre la idea de tener un hijo varón en la familia,
o que para ascender en una sociedad un matrimonio llegaba a usarse nada más que como un contrato de beneficio mutuo para poder asegurar una posición, ya sea en la misma sociedad, una posición económica sobre los demás, una realidad que inclusive ahora se puede llegar a presenciar, ¿no? Muy bien analizado. Y en cuanto al estilo, ¿dirías que es representativo de la narrativa innovadora de Vallejo? Claro, por supuesto, rompe moldes al utilizar el sarcasmo, por ejemplo, para abordar temas profundos sobre la condición humana, como en su poesía y aquí también en la narrativa, en este caso, se aleja de las convenciones literarias para adentrarse en un terreno vanguardista, algo que siempre ha caracterizado a César Vallejo. Perfecto análisis. Esperamos que este podcast haya acercado a nuestros oyentes a la genial pluma de Vallejo, cuya vigencia es inquebrantable. ¿Algo más para agregar? Bueno, nada más que solo invitarles a adentrarse un poco más en las obras de este autor tan fundamental, un pionero de la literatura comprometido con su tiempo histórico. Y sin mucho más que decir, nos despedimos y gracias por escucharnos.